de los hechos. En todos estos, en cada uno de los lugares de los hechos vamos a encontrar diferentes tipos de indicios, los cuales tendrán que ir siendo guardados y resguardados a través de cadena de custodia, y específicamente en nuestro sistema penal actual, que es el acusatorio, estamos llevándolo mucho más cuidado que en otra época, y ahora a través de diversos formatos que se encuentran en el acuerdo A009/15 en el Diario Oficial de la Federación. Más adelante lo vamos a ir detallando y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y bueno, comenzamos. En los diferentes lugares de los hechos, desde el ámbito pericial, se tiene que trabajar multidisciplinariamente. Todos, cada uno de los peritos que van involucrados en los diferentes lugares de los hechos son importantes y necesitamos trabajar en equipo. En los lugares, hay diferentes tipos de lugares y en cada uno va a tener que intervenir diferentes peritos, pero los principales que van a los lugares o los que siempre van por el número de peritos que se encuentran en las fiscalías es el perito criminalística, es el perito fotógrafo, a veces dactiloscopía y el médico forense. Ese también puede ir o no, pero es importante cuando se encuentra algún cadáver en los lugares de intervención. En un perito no solamente va a ser importante, sino todos en conjunto con la finalidad de ayudar al Ministerio Público a averiguar qué fue lo que sucedió en ese lugar. Entonces es importante ese trabajo multidisciplinario en conjunto, hacerlo de manera adecuada y lo más rápido posible, pero siempre en equipo. Aquí, en los diferentes lugares de los hechos y específicamente en los indicios, debemos de saber que nosotros vamos contratiempo. Los indicios se van perdiendo conforme va pasando el tiempo por las características de los mismos, porque pueden ser manipulados, porque pueden ser modificados por todas las personas que pueden estar interviniendo antes que llegue algún servidor público para el resguardo de la escena. Entonces, todos los peritos específicamente vamos contratiempo porque nosotros llegamos a la escena después de que se hace todo un procedimiento de llamado hacia Ministerio Público, Policía Investigadora, para poder nosotros llegar a las escenas y de ahí empezar todo el proceso de recuperación de indicios, de hacerlo como de la manera más adecuada, pero siempre tener en cuenta que vamos contra reloj. En el ámbito de Ministerio Público, el Ministerio Público tiene 48 horas para resolver la situación jurídica de la situación del hecho delictivo que va a empezar a investigar. Entonces, cuando se tiene una noticia criminal o que sabemos que en algún lugar se cometió un hecho delictivo, empieza ahí a contar y empieza ahí a iniciar cadena de custodia. Puede ser a través de 911, puede ser a través de los rondines que hacen los policías y que en ese momento se estén dando cuenta que en algún lugar está sucediendo un hecho delictivo y empezar a llamar a los diferentes lugares para que se abra una carpeta de investigación. Entonces, de ahí, el tiempo que ellos ya tienen Ministerio Público en lo que se abre carpeta de investigación, en lo que se hacen todos los oficios para los peritos e intervenir y llegar al lugar de intervención, pues ya pasó un tiempo, ya llevamos con un tiempo de avanzado de esas 48 horas y aparte todo el tiempo que nosotros nos llevamos para hacer el procesamiento del lugar, llegar al laboratorio y entonces a empezar a hacer nuestros dictámenes para poderlo entregar y después de llevar esos indicios al laboratorio, empezarles a hacer todo el análisis que pueden tener estos indicios recolectados. Entonces, pues importante que nosotros lo hagamos rápido, de forma adecuada y pensando en esto, que entre más nos tardemos en realizar el procesamiento, es más posible que nosotros vayamos perdiendo indicios importantes de los diferentes lugares de intervención. Aquí hay unas dudas siempre que se revuelven entre qué es un indicio, qué es una evidencia o qué es una prueba. Aquí hay que saber que los tres es exactamente lo mismo. Lo único que va a diferenciar es en qué nivel del proceso penal se va a empezar a aportar estos indicios. Los indicios son cuando el perito llega al lugar de los hechos y ahí encuentra todos los vestigios perceptibles o no de del lugar que estamos encontrando y que nos va a dar una idea de qué fue lo que sucedió en este lugar.
Después de ahí se hace la recolección, el levantamiento, más adelante lo vamos a ver más detalladamente, pero se hace el levantamiento de los indicios para posteriormente hacer un estudio en laboratorio. Cuando se encuentran indicios importantes en cada una de las escenas y se lleva al laboratorio para analizar y hacer relevancia entre la unión de estos indicios con si tenemos a un presunto culpable, o la víctima, hacer esas uniones de qué es lo que encontramos en el lugar, no sé, por ejemplo, una mancha de sangre. Nosotros, un indicio es una mancha de sangre que encontramos en el lugar. Después se va al laboratorio y ese análisis de esa sangre refiere que no pertenece a la víctima, entonces pertenece al presunto culpable. Ahí se convierte en una evidencia. Ya cuando tiene una relación del indicio que nosotros encontramos en el lugar conforme a lo que se está empezando a investigar. Entonces, cuando ya se tiene una relación significativa de este indicio y que nos marca algo referente a lo que se está investigando, se convierte en una evidencia. Posteriormente, cuando ya tenemos esta evidencia y llegamos a el Ministerio Público lleva toda esta carpeta de investigación a los tribunales ante el juez, para iniciar todo el proceso penal acusatorio, se convierten en pruebas que serán llevadas y analizadas conforme a todo el proceso que va a llevar el juez hasta llegar a juicio oral. Estas pruebas es todo lo que nosotros llevamos, todos los indicios que se recolectaron en la escena y que vamos a presentar ante un juez para decirle que esto es relevante y que esto se encontró en el lugar. Entonces, es exactamente lo mismo, el indicio, evidencia y prueba es lo mismo, pero va a ser diferente conforme al proceso penal que vayamos guiando. Entonces, no hay que confundir o no hay que revolver y decir, es que en el lugar fueron evidencias. No, en el lugar indicios. Cuando se convierten en evidencias ya tiene la relación y cuando llegan al juez, entonces ya son pruebas, pruebas que van a ser analizadas, que van a ser juzgadas, que tenemos en este nuevo sistema penal acusatorio. Hay que acordarnos que ahora nosotros, el sistema jurídico de nuestro país, tiene que demostrar con hechos, con estas pruebas, que la persona, el presunto culpable que está ante el juez, es culpable. Entonces, nosotros tenemos que llevar el Ministerio Público, junto con todos los peritos que intervinieron, tenemos que demostrar a través de nuestra ciencia y de nuestro análisis científico todo lo que nosotros encontramos que haga unión y relevancia, que la persona que está ahí es culpable del hecho delictivo que se está analizando y estudiando y que será juzgado y sentenciado en juicio oral. Los indicios, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Que son que estas pruebas, los indicios, evidencias y pruebas sirven para realizar una investigación de un hecho y que todos forman parte de un momento del proceso y que utilizar los términos como sinónimo en el ámbito jurídico es un error, aunque sucede con frecuencia. A pesar de que es exactamente lo mismo, hay que saberlos diferenciar conforme al proceso penal que estamos llevando. El indicio es un término genérico. Bueno, todas las definiciones que vamos a ver aquí adelante se encuentran en el acuerdo 00915, que se encuentra en el diario oficial. Entonces, en el diario, en este acuerdo, refiere que el indicio es un término genérico empleado para referirse a las huellas, vestigios, señales localizados, descubiertos o aportados que pudieran no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y, en su caso, constituirse en un elemento material probatorio. Hay indicios que podemos encontrar en el lugar y que conforme se hace en el análisis ya no se convierte en una prueba. Eh, por ejemplo, puede ser que encontremos un arma y que la persona que está, y encontremos casquillos y encontremos una bala y que la lesión de la persona haya sido por proyectil arma de fuego. Pero cuando se lleva este indicio, estos casquillos, esta bala, análisis forense, específicamente al laboratorio de balística forense, y en ese momento los elementos balísticos, casquillos, balas, y al tener su huella balística y al hacer análisis del arma que se encuentra ahí y no haga unión, no se determine que todos estos indicios balísticos de casquillos, bala, no corresponden
que no salieron de esta arma, entonces ahí ya no es una prueba que dice que estos casquillos, esta bala, sí fue, es un análisis científico y es un análisis balístico, un indicio balístico, pero que no salió de esta arma que encontramos. Entonces, por eso es importante que nosotros diferenciemos en qué es una evidencia cuando ya se tiene un análisis que haga esta unión. Si, por ejemplo, esta arma y esos casquillos y estas balas si hacen una unión, que diga el perito, sí, estos casquillos y esta bala salieron de esta arma de fuego, entonces ahí sí ya hay una unión, hay un elemento probatorio y entonces ya se convierte en una evidencia. Esa es como la diferencia. Podemos encontrar los indicios, el perito los embala, los procesa, pero si no hay una unión entre estos indicios con el hecho delictivo que estamos investigando, entonces ya no se convierte en una evidencia y ya no pasa a ser una prueba. Sigue siendo un indicio y es importante y es relevante cuando no tiene, cuando no es unión, cuando no pertenecen a esta arma, sigue siendo un indicio. Esa arma, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hace ahí? Pero no existe esta unión entre los demás indicios balísticos y, bueno, ya no se convierte en esta evidencia, esa es como la diferencia. Entonces pueden haber muchos indicios en las escenas, nosotros vamos a levantar lo más posible lo que tenga relevancia y unión, por eso es importante los peritos deben de tener una buena observación en cuanto a lo que se está investigando, porque no vamos a levantar todo. Hay que saber distinguir y hacer una diferencia entre los indicios relevantes que estamos encontrando en las escenas y indicios que no tienen relevancia con la escena, pero que también son importantes. Entonces, ahí el perito tiene, por eso es un especialista en poder distinguir específicamente los criminalistas, en saber distinguir qué indicios iban a ser relevantes para su análisis y cuáles no tienen relevancia a el hecho que estamos investigando. Después, la siguiente definición es elemento material probatorio, que es una evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo y que puede constituirse como una prueba. Y volvemos a lo mismo. La prueba es cuando llegue hasta tribunal. Cuando nosotros iniciamos el proceso penal acusatorio, que es el que nos rige hoy en nuestro país, antes estaba el inquisitivo. El inquisitivo era que la persona que es el presunto culpable tenía que demostrar su inocencia. Y ahora es demostrar, el sistema jurídico debe demostrar que la persona que está ahí al frente es culpable. Cambió en cuanto al sentido. Entonces, cuando viene todo este proceso de cambio de de todas las fiscalías, se nos capacitó, se nos llevó para saber cómo ahora se tenía que empezar a investigar, cómo ahora íbamos a empezar a hacer todo pues el levantamiento adecuado de los indicios. Siempre se había hecho, pero ahora a través de escrito, que quedara escrito todas las actividades que iban a hacer todos los servidores públicos y que demostraran que todo lo que encontráramos en el lugar era lo mismo que iba a llegar a juicio oral. Hay una etapa inicial, en este nuevo sistema hay una etapa inicial, una etapa intermedia y la etapa de juicio oral. El objetivo de este nuevo sistema es que se demuestre ante un juicio público que todo lo que encontramos en la escena de primera instancia son los mismos indicios que van a estar llegando a la etapa de juicio oral, que todo este proceso que va a llegar en etapa intermedia y juicio oral es exactamente lo mismo. Entonces, se crea el registro de cadena de custodia específicamente para todo el análisis de todo el proceso que va a llevar cada uno de los indicios desde que se tiene la noticia criminal para ir protegiendo y cuidando cada una de las etapas pre antes de llegar al juez, que va a llevar todo Ministerio Público en el cuidado de lo mismo, para que cuando llegue a juez el juez sepa que todo lleva un proceso adecuado y legítimo de levantamiento de cada uno de los indicios. Entonces, el 18 de junio de 2008 se crea este acuerdo A009-15, que es un documento que registran los indicios o elementos materiales probatorios y las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión. En ese registro de cadena de custodia se amplió
porque aquí en esta parte donde dice su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención, ¿a qué se refiere? Localización es cuando nosotros llegamos y vamos observando cada uno de los indicios. Yo lo estoy localizando. Cuando se descubren es cuando alguien te refiere, oye, mira, encontré esto, no sé si es relevante o no, pero aquí está. Y la aportación es que yo, civil, yo tengo información que te ayuda a ti, Ministerio Público, a ayudar a investigar el hecho que se está investigando. Que yo tengo injerencia o que yo tengo conocimiento, y entonces no lo tiene directamente este conocimiento el servidor público, sino lo tengo yo, ya sea el vecino, ya sea algún familiar, ya sea alguien que grabó. Ahorita con los celulares, la mayoría de las aportaciones es a través del celular. Entonces, alguien en algún lugar se está cometiendo un hecho delictivo y alguien a través de su celular empieza a grabar. O a través de las cámaras que tienen las casas, en muchas de las casas tienen cámaras de vigilancia. Entonces, bueno, esas cámaras dicen, oye, mi cámara alcanzó a observar que se estaba que se estaba cometiendo este hecho delictivo y yo lo quiero aportar. Entonces, nosotros como peritos o como servidores públicos no tenemos acceso a esa información. Sin embargo, alguien que sí lo tuvo y que sí lo tiene, lo quiere aportar de forma voluntaria a Ministerio Público para que ayude a la investigación y que este indicio por aportación de un externo, de un tercero, lo ofrezca y entonces empieza a ser analizado a través de diferentes peritos. Cuando se hace una aportación por video, en la cadena de custodia, como vamos a ver en este registro, en estos formatos que van a ser llenados, hay una sección que dice aportación. Entonces ahí se llenará por aportación y se describirá quién te lo está entregando, cómo te lo está aportando, si es a través de celular. El perito informático va a sustraer únicamente ese video, esa información, o que la persona ya lleve su USB o su disco con sus videos que quiere brindar o aportar. Esto se puede hacer a través de policía investigadora. Cuando ya se tiene la carpeta de investigación, la policía tiene que empezar a investigar mucho más de lo que nosotros como peritos ya brindamos de información. Tiene que ir a recabar entrevistas, tiene que ir nuevamente al lugar, tiene que buscar testigos. Y si en esos testigos ellos dicen, oye, mira mi cámara, o el policía dice, oye, mira, acá hay una cámara que se observa, hay que solicitarla. Entonces, lo pueden solicitar mediante juez o lo pueden en esta entrevista ante la persona que tiene las cámaras, solicitarla de manera voluntaria y si la persona lo quiere aportar, entonces ya lo brinda estos videos para poder hacer el análisis en laboratorio, describir esto, lo que se está observando y guardarlo como indicio, pero como aportación. Entonces, el registro de cadena de custodia abarcó no solamente la intervención de los peritos, sino también otros elementos que pudieran ayudar a la investigación al Ministerio Público a través de la ayuda de las personas civiles. Pasos a seguir. La cadena de custodia inicia, el registro de cadena de custodia y en el acuerdo son los formatos. Empiezan ahí los formatos, pero cadena de custodia inicia desde la noticia criminal, lo que les mencionaba, desde que alguien se está percatando, algún vecino se está percatando de que algún hecho delictivo se está cometiendo y llama 911 o C5 observa a través de las cámaras. C5 es un área que está encargado de todas las cámaras de vigilancia que se encuentran en cada uno de los estados y observa que algún hecho delictivo está sucediendo. Entonces llama hacia la patrulla más cercana y empieza a hacer la investigación. Desde ahí inicia cadena de custodia. Después de que ya se tiene información de la noticia criminal y se verifica estos policías que serán llamados ahora primero respondientes, que efectivamente se está cometiendo un hecho delictivo, entonces, ellos acuden al lugar y dicen, sí, efectivamente se está cometiendo un hecho delictivo. En ese momento, dependiendo la circunstancia o el delito, lo primero si hay víctimas, si hay lesionados, lo primero que tendrá que hacer es llamado hacia los equipos médicos para poder auxiliar a las personas heridas, lastimadas, que se encuentran en la zona. Si no hay heridos o víctimas, entonces procederá a llamar al Ministerio Público y hacer el resguardo de la escena a través de los listones.
si llegan a tener, o si no, a través del cerrado de calles, para que nadie más intervenga o esté modificando la escena y esperar cuando lleguen los peritos para el procesamiento del lugar. Aquí en las diferentes escenas es hablar específicamente de una es complicado porque las escenas pueden ser diversas. Puede haber víctimas, puede haber cadáveres, puede no haberlo, puede haber únicamente algún indicio relevante, y eso dependerá y modificará la forma en que va a actuar el primer respondiente. Pero si hay heridos, si hay víctimas en el lugar que se está cometiendo el hecho delictivo, lo importante siempre será la preservación de la vida y la llamada de equipos médicos. Cuando entran equipos médicos a la escena, cuando se tiene una escena y hay víctimas, hay heridos y entran los equipos médicos, obviamente va a haber una modificación del lugar pues por obviedad, porque van a estar haciendo todas las ayudas o los mecanismos de supervivencia para resguardar a las víctimas, hacer la entrada, el levantamiento de estas víctimas, llevarlas a la ambulancia y de ahí trasladarlas a algún hospital para su atención. Está bien porque pues al final lo principal es la protección de vida, pero en el registro de cadena de custodia se tiene que anotar. El primer respondiente tiene que hacer anotaciones de todo, de quiénes intervinieron, qué ambulancias ingresaron, cuántos heridos se llevaron, hacia dónde se los llevaron, si las víctimas estaban conscientes y brindaron su nombre, entonces anotarlas y saber hacia dónde van a ser trasladadas para que posteriormente esa información llegue al Ministerio Público y Ministerio Público pueda hacer el análisis y la intervención posterior a estas víctimas y heridos que al final ellos sí tuvieron algo que ver con la escena que se está empezando a analizar. Después de que ya no hay heridos, de que ya no hay víctimas y que si en el lugar hay cadáveres, hay personas sin vida, entonces se procede al resguardo y a la preservación de la escena haciendo una delimitación. La delimitación también dependerá mucho de qué tipo de escena es. Si la escena es en un lugar abierto, si el lugar es en el interior de un domicilio, si es en alguna avenida importante, si es en alguna avenida, todo se va a modificar por el espacio en donde se encuentre y por los indicios que se encuentren. Pero el primer respondiente lo tendrá que resguardar como de primer momento y anotarlo todo en estos formatos que vamos a ir viendo del registro de cadena de custodia y que diga por escrito qué es lo que está sucediendo, qué es lo que él observó cuando él llegó. Y bueno, aquí están, ¿no? Los primeros respondientes. Estos, pues se los dan, a veces se los dan, a veces no, pero a veces en las escenas, dependiendo de lo que les mencionaba, si es en alguna vía, una carretera, alguna vía importante o en algún lugar cerrado, pues cuando es un lugar cerrado, pues es mucho más sencillo, porque pues se protegen únicamente los accesos, que nadie ingrese y hasta que llegue los peritos. Pero cuando son en zonas abiertas, pues hay que buscar que se cierren a través de sus camionetas, a través de otros compañeros policías que estén resguardando para que nadie ingrese, con el objetivo de preservar lo más que se pueda la escena. Cuando hay víctimas, pues es complicado porque se va a modificar, pero cuando no las hay que proteger lo más rápido posible cada una de las escenas. ¿Una pregunta? Es que no veo. Si quieren abrir su micrófono. Yo se lo leo. Perdón. Dice, buenas noches, ¿cómo se modificaría o cómo es lo correcto al hacer el acordonamiento, el lugar abierto, cerrado o mixto? Gracias. Pues es que dependerá mucho. Cuando es mixto es que hay una zona cerrada y hay una zona abierta. Hay en la teoría dice que tiene que ser 20 metros, lo que tenemos que delimitar. Más adelante vamos a ver que se pueden hacer 3 cercos, 3 delimitaciones que ayudarán a una mejor protección de la escena, pero todo dependerá del lugar. O sea, si yo llego y es una avenida pequeña y es en el interior de un domicilio y quedaron indicios en el exterior, entonces, bueno, se cierran los cruces de las avenidas
Si hay estas cintas que los tengan los primeros respondientes, pues se hace con eso, buscar de dónde amarrarlos para poder delimitar, y si no, pues atravesar las camionetas de los policías o compañeros que delimiten ahí para que no permitan el acceso. A veces también los vecinos se molestan porque, bueno, es que yo tengo que pasar a mi casa y todo, pues muchos, ahí dependerá mucho de los primeros respondientes, pero si hay indicios en la calle, pues con toda la pena no se podrá acceder porque pueden modificar la escena y estar pateando los indicios que están ahí, y lo adecuado es la preservación. Pero bueno, la teoría en lugares abiertos dice que 20 metros hay que delimitarlo, o hasta que encontremos el último indicio. Si el último indicio está a 100 metros, entonces hasta 100 metros vamos a hacer todo el delimitado para que todos los indicios se encuentren resguardados en el interior. Todo dependerá muchísimo de la escena. Hay escenas demasiado grandes, hay escenas muy pequeñas, entonces si tu escena ya el perito, bueno, el primer respondiente tendrá también que observar, buscar todos los indicios para hacer su delimitación. Pero cuando los peritos llegan, tienen que hacer una segunda análisis de escena para poder verificar que efectivamente todos los indicios se encuentren en el interior de ese delimitado, y si no, si encuentra otro indicio alejado de esa delimitación, lo que se tiene que hacer es quitar esa delimitación y extenderla, volver a extender y abrirla hasta que todos los indicios se encuentren en el interior. Pero pues dependerá muchísimo de cada una de las escenas. Hay, por ejemplo, bueno, en mi caso, cuando estaba en la fiscalía, habían escenas de laboratorios clandestinos y eran demasiados grandes, o sea, habían secciones en un lado, caminabas y habían secciones en otro lado, habían secciones, avanzabas otros 20 metros y había otra área importante de todo de todo esta, de lo que estamos observando. Entonces, obviamente, las delimitaciones se hacían mucho más amplias. Entonces, dependerá muchísimo del lugar, pero lo importante, lo que se tiene que ver en una protección de la escena es que sí o sí, todos los indicios tienen que estar en el interior y que ningún otra persona va a estar adentro, sino solamente los peritos que van a estar haciendo el procesamiento del lugar. Ahora, en el nuevo sistema, puede haber un policía que esté ahí acompañando para estar observando los indicios que se están levantando. Obviamente, él también se convierte en testigo. Aquí también, bueno, ahorita hablando de eso, es importante que ahora el Ministerio Público no va. El Ministerio Público ya todo lo hace desde escritorio y él se va a enterar de todo lo que está sucediendo en la escena a través de nuestros ojos, de las fotografías, de los dictámenes, de los indicios que se van a estar observando, de todos los formatos que va a llenar los primeros respondientes y policía investigadora. Es lo único que va a hacer. Si el Ministerio Público llega a ir a la escena, está bien, pero se convierte en testigo. Automáticamente el Ministerio Público se convierte en testigo y él no puede hacer la investigación. Entonces, él también será un testigo y también podrá ser ofertado en juicio oral como testigo para brindar su testimonio de lo que observó. Eso también es importante mencionarlo. Pero bueno, entonces, bueno, lo que les mencionaba, la protección dependerá muchísimo. Hay otra Sí. duda. Dice, gracias por responder a mi primera pregunta. Otra duda, si fuera un lugar bastante grande, por ejemplo, hablando de hectáreas, ¿cómo se haría la recolección correctamente de los indicios y qué técnicas usaría en su experiencia? Ok. Ese vamos a esperar tantito porque más adelante lo vamos a ver. Esa pregunta ahorita, conforme avancemos, se la voy a contestar. Entonces, bueno, aquí están los formatos de registro de cadena de custodia. Inicia con el anexo 2. Aquí, si ustedes en sus diapositivas lo oprimen, los va a dirigir automáticamente al diario oficial, en donde se encuentra, en donde se encuentra pues donde inició, donde se encuentra en el diario oficial y se pone como acuerdo y se empieza a utilizar. Y aquí están todos los formatos. Aquí van a poder observar todos los formatos, todas las definiciones, quienes pueden intervenir y las definiciones de qué es perito, Ministerio Público, todos los artículos en donde se ven involucrados y tienen la estructura jurídica de cada uno de los intervinientes que llegan al registro de cadena de custodia. Y bueno, aquí está, el anexo 2. El anexo 2, va a ser llenado por los primeros respondientes. Se divide por anexo 2, anexo 3, anexo 4 y anexo 5.
El anexo 2 va a ser específicamente de primeros respondientes. Aquí vamos a empezar a llenar en carpeta de investigación si existe y si no, bueno, hay todavía lo que se crea y en lo que se está haciendo todo el proceso, empezar a llenar la demás información. Aquí la ubicación de intervención hay que poner la unidad administrativa a la que perteneces. ¿A qué instancia o institución gubernamental de seguridad pública perteneces? Anotarlo. La entidad federativa, la delegación o municipio del lugar que se está interviniendo y la fecha y hora. Esta es de la que tú estás llegando, porque van a ser diferentes horas. Hay que recordar que cuando te enteras es una hora. Cuando te dicen que probablemente en algún lugar se está cometiendo un hecho delictivo, específicamente en primeros respondientes, les avisan en un momento, en lo que se trasladan para verificar si efectivamente ahí se cometió un hecho delictivo, es otra hora. Entonces, la hora que va a ser llenado aquí es en el momento en que se está llegando. En el siguiente es los servidores públicos encargados de la preservación que entrega el lugar de intervención. Aquí el punto 2 y 3 son importantes. La persona que va a entregar la escena ya se hizo la delimitación. El primer respondiente que va a entregar la escena hacia los peritos que van a hacer el procesamiento de la escena, se tiene que anotar ahí su nombre, su cargo, la fecha y la hora y su firma. Y el servidor público que recibe la escena, pues también tendrá que anotar su nombre, su cargo, la fecha y la hora en que está recibiendo esta escena. Este es importante porque también vamos a ver más abajo que cuando ya se hace todo el procesamiento del lugar de los hechos, se tiene que entregar nuevamente ya procesado esta escena y el primer respondiente verificará que ya no hay ningún indicio en el interior y será otra vez entregado, ya definirá el proceso que llevará ese inmueble, si es específicamente en lugares cerrados, que llevará este proceso y la entrega del mismo y posteriormente pues ya continúa la investigación del Ministerio Público. Entonces estos dos es importante porque un primer respondiente va a entregar la escena, un perito la va a recibir para el procesamiento. Aquí viene la dirección, la localización del lugar de intervención y aquí se tiene que hacer un croquis simple. El perito, el criminalista, cuando se hace el dictamen, también tenemos que añadir un croquis simple en donde se muestre de primera instancia o de manera general todos los indicios que encontramos en el lugar y si hay oportunidad, pues manejar también las distancias y las dimensiones de la escena para que tenga una visión mucho más amplia la persona que va a leer el dictamen antes de que lea todo nuestro escrito, que él viendo el croquis pueda darse una idea de cómo está la escena. Entonces aquí también el policía va a hacer su croquis del lugar de intervención, las avenidas, el inmueble, de forma general, cómo lo está encontrando, para añadirlo hacia todos los demás formatos que va a entregar ante el Ministerio Público. Aquí en este croquis, el norte está en la parte superior. Hay que tratar de hacer el croquis conforme al norte. Entonces, si se tiene que modificar, moverlo y acompañarlo para que el norte siempre quede hacia la parte superior. Después, bueno, viene ya la preservación del lugar de intervención. Ahí tiene que mencionar cómo fue que lo delimitó. Después viene la documentación, si tomó fotografías, si tomó video, si lo hizo por escrito. Esto también es importante. Los primeros respondientes, a diferencia de peritos, por ejemplo, en fotografía forense, que se les brinda una cámara fotográfica de la institución, hay primeros respondientes que lo hacen con su celular. Está bien, hacerlo con el celular, pero tiene que entregar todas las fotografías que tomó o los videos que tomó para que queden anexadas a la carpeta de investigación y no se la puede quedar, ¿no? O sea, está bien que le tome la fotografía, entonces se añade, pero hay que entregarla. O también en sus formatos de Ministerio Público, lo puede entregar, puede añadirlas ahí de todas las fotografías que él tomó antes que intervinieran los peritos. Si no hubo toma de fotografías, si no hubo nada, únicamente por escrito, entonces se anota por escrito. La modificación del lugar, esta parte, este número 8 es importante, lo que les mencionaba, no importa que se modifique el lugar si tiene un sentido el por qué se modificó. Lo primero es por la preservación de la vida, la otra por un cambio climático. Cuando llueve,
y todos los indicios están en el exterior y todavía no llega peritos y se empieza a modificar la escena, bueno, ellos los pueden recuperar, levantarlas, cada uno de los indicios para que no se pueda, que no se pierdan y posteriormente lo refiere, oye, es que hubo esto, una lluvia, por ejemplo, ahorita yo estoy en Ciudad de México y el día de ayer llovió, o sea, demasiado. Entonces, y se tapan muchísimas calles. Entonces, si ves que se está acumulando el agua, que se pueden perder y los indicios están ahí y el policía tiene manera de levantarlos, entonces hacerlos y posteriormente se justificará por qué hizo este levantamiento, que no fue como de la manera adecuada o sí lo hizo, si tiene conocimientos de hacer el procesamiento, lo puede hacer y resguardarlos en algún lugar para su protección, pero que diga por qué se tuvo que hacer de esta manera. También cuando hay algún tipo de peligro, que diga, no, bueno, puede haber hay un incendio o algo, y en ese momento levantarlos, también ahí se puede justificar. Y aquí se pone en el número 8 la modificación y especificar por qué se modificó el lugar. Y el ponerlo ayuda a darle sentido el por qué se tuvo que modificar o por qué se modificó, pero ya queda ahí para que cuando lleguen los peritos y se den cuenta que hubo una modificación de la escena y se explique, ya digan por qué sucedió esto, porque hubo la preservación del lugar, porque los cambios climatológicos, por la circunstancia que haya sido, pero se tiene que anotar. Si hubo una modificación del lugar y no se anota, entonces ahí, pues cuando se llega a juicio oral se puede interpretar, meter la duda y poderse caer el asunto. La siguiente es la detección temprana de riesgos, igual lo mismo. Si hay algún tipo de riesgo que corren los servidores públicos, entonces anotarlos aquí también. Las víctimas, en el número 10, si hubo víctimas, sus nombres, de las personas que estaban ahí, también anotarlas en este formato. El destino hacia las víctimas, lo que les mencionaba, hacia qué hospital fueron dirigidas, por qué ambulancia se las llevó y hacia dónde van a ser trasladadas. Las personas detenidas, si hay personas presuntos culpables, también hay que anotarlos ahí, hay que anotar sus nombres, cuántas personas y aquí en esta parte también los primeros respondientes tienen que llenar un formato vía internet en donde se dice hacia dónde van a ser trasladados, hacia qué ministerio público van a ser trasladados. Eso lo llenará el primer respondiente. ¿Qué vehículos habían en el lugar? Tienen que marcar el modelo, el color, su número de serie, placas, porque esos también van a ser indicios importantes. No se van a marcar como indicios, se van a marcar como indicios de aseguramiento por el tamaño, esos van en otro formato. Por el tamaño, cuando son demasiados grandes, no van en este registro de cadena de custodia, sino van en un registro de aseguramiento. Pero bueno, se ponen aquí de todos los vehículos involucrados porque esos van a ser trasladados para su análisis. Si en el lugar, si en el momento de intervención hay peritos de tránsito, entonces en ese momento él puede hacer el análisis o de dactiloscopía, si se va a sacar algún tipo de búsqueda de huellas, hacerlo en ese momento y si no, pues tratarlo de protegerlos adecuadamente para que cuando lleguen a algún lugar donde van a ser resguardados, pues puedan intervenir ahí los peritos. Los servidores públicos que ingresaron al lugar, aquí también hay que anotar todos los que ingresaron. Aquí tiene que anotarse pues todos los peritos que intervinieron o que van a intervenir en la escena, junto con el perito crimi, que fue el que recibió la recepción del lugar. Y aquí ya vamos en el 15 y el 16, el servidor público que entrega el lugar después del procesamiento. Ahí el perito crimi entrega, firma la entrega del lugar cuando ya se hizo el procesamiento, se anota otra vez el nombre, el cargo, la fecha y la hora que se está entregando y tu firma y la persona, el siguiente servidor público que va a recibir esa escena y va a ser pues el policía encargado de resguardar ese lugar o el primer respondiente que te entregó. Aquí, bueno, pues van a llegar los peritos cuando ya se tiene todo resguardado y ya se hizo ese llenado de formato, se tiene que llegar los peritos, se va a checar esa delimitación de la escena, lo que les mencionaba, si el policía hizo un delimitado y los peritos se dan cuenta, el perito crimi se da cuenta que necesita ampliar esa delimitación, entonces, bueno, vuelve a quitarlo y vuelve a ampliar el lugar de intervención
para que todos los indicios queden resguardados en el lugar. Se entrega, ya que nos hace todo el procesamiento, hay que hacer la entrega del lugar y antes de entrar a la escena y hacer esta delimitación, los peritos tienen que hacer, protegerse con un equipo de bioseguridad. Este es es un Tyvek color blanco que cubre cabeza, cuerpo y pies, con el objetivo de que tú no estés entregando o hagas un intercambio. Hay un principio de intercambio en la criminalística que es la persona que deja cosas en la escena. Aquí, como nosotros vamos a hacer el análisis de la escena, no tenemos que dejar absolutamente nada de nosotros en el lugar, ni tampoco llevarnos nada del lugar en nosotros. Entonces, por eso es importante el equipo de bioseguridad y es color blanco porque es más fácil distinguir si algo se te añadió para que sea mucho más visible poder observarlo si algo nos estamos llevando. Y la fijación fotográfica, aquí el perito forense también va a ser muy, muy importante porque cuando llegamos nosotros a la escena, el perito tiene que tomar fotografías como está recibiendo el lugar, como estamos llegando y recibiendo el lugar. Después, si se hace el cambio de delimitación, entonces tiene que volver a tomar las fotografías desde diferentes ángulos de la escena donde se hizo la modificación de la delimitación para poder hacer el procesamiento. Ya que vamos a hacer el procesamiento, ya que vamos a entrar, el perito va a tomar fotografías de todos los ángulos, grandes acercamientos, medianos, tomas generales, tomas medianas y tomas de grandes acercamientos de cada uno de los indicios y todo tiene que ser como acompañado de cada uno de los peritos. Aquí el fotógrafo, por eso es importante trabajar multidisciplinariamente y que todos los peritos nos sepamos comunicar porque el perito fotógrafo tiene que estar con todos. Si llega el perito de dactiloscopía, si está el perito de tránsito, si está el perito, el crimi, si está el médico forense, si está el perito químico, si está el perito genetista, cada uno va a hacer el levantamiento de sus indicios, entonces tendrá que esperar a que el perito vaya uno por uno para hacer todo este procesamiento, porque él tiene que tomar fotografías de todo el levantamiento de cada uno de los indicios. Cuando va solamente el crimi y él hace completamente toda la escena, entonces, bueno, ahí ya son dos, ¿no? El perito, fotógrafo y el crimi va haciendo uno por uno hasta que se termina, pero cuando entran demasiados peritos en conjunto, hay que esperar turno y ser pacientes y hacerlo adecuadamente para no estar moviendo y que digas, ay, no, es que ya lo levanté porque te tardaste. Y ya no tiene evidencia fotográfica donde diga que tú hiciste un levantamiento adecuado, entonces hay que esperar turno, hay que hacerlo como de manera adecuada para que quede esta evidencia fotográfica. El equipo de protección personal, pues es lo que les mencionaba, que nos debemos de proteger cualquier barrera física que vamos a crear entre mí y el lugar de intervención, para que yo no deje absolutamente nada que tampoco altere, primero que no corra riesgos mi salud y que tampoco yo altere, pierda o destruya o contamine los indicios, elementos probatorios que están en el lugar de intervención. Y aquí están, son así. Son blancos, tienen que cubrir todo. Hay veces que el mismo equipo de bioseguridad cubre hasta tus zapatos y si no, bueno, bien aparte. Y si no, bueno, pues tratar de que tus zapatos no estén tampoco manchando la escena, que no estén modificando, porque luego hay manchas, hay lagos hemáticos y que nosotros no estemos dejando ahí nuestras huellas y estemos caminando y dejando indicios, porque, bueno, eso lleva a un proceso administrativo hasta penal si estamos haciendo eso, pero pues estás modificando completamente la escena. Y aquí, bueno, vemos la delimitación. Este es un lugar abierto en la imagen que está del lado derecho, es en un lugar abierto y lo delimitaron aquí sus listones, ya que hay pues gente mirando, ¿no? Y el perito aquí está haciendo el levantamiento de cadáver, la observación de la persona en el análisis para hacer el levantamiento y bueno, aquí tiene su delimitación. Aquí, bueno, pues está bien hecho porque nadie se está metiendo, pero hay que tratar que cuando existe gente que no tiene nada que ver, quitarlos, que no estén ahí observando la escena, porque también pueden estar tomando fotografías o videos y el hecho de que salgan, pues se puede malinterpretar, que estén en alguna red social, ahorita ya
pues se tiene que tener más cuidado con eso. Tipos de escena. Se va a dividir en lugares de hechos que van a ser el primario, el lugar de hallazgo que va a ser el secundario y el enlace que va a ser el terciario. El lugar de hechos es el primario, es donde ahí sucedió el hecho delictivo. Ahí están todos los indicios principales, está el cadáver, puede estar el objeto con el que se cometió el hecho delictivo, pueden estar todas las manchas hemáticas, todos los indicios, las huellas, todo lo que de relevancia se encuentra en ese lugar, entonces ahí se denomina lugar de los hechos. Lugar del hallazgo es cuando se encuentra algún indicio relevante, que solamente haya un conjunto de armas o que haya estupefacientes o que esté un cadáver, pero sepamos que ahí no se cometió el hecho delictivo, que solamente ahí fue arrojado, que solamente ahí se encontró, pero ahí no fue donde se cometió el hecho. Y el terciario es la unión de estos dos. Cuando se cometió un hecho delictivo en un lugar y después fue trasladado los indicios importantes y relevantes hacia otro lugar, el recorrido que hicieron entre el primero y el segundo, ese es el enlace terciario. Que a veces cuando se encuentra el lugar de hallazgo, pues lo relevante, lo importante sería encontrar el lugar de los hechos, pero pues a veces no es, pues no es tan sencillo, no es tan fácil, y ya nada más se encuentran por separado. Pero pues si hay un lugar de hallazgo, es porque tuvo que haber existido un lugar de los hechos, específicamente en cadáveres. El lugar de intervención, de acuerdo a este acuerdo, está definido como un sitio en el que se ha cometido un hecho presuntamente delictivo, en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. Y ahora sí, el CRIMI va a hacer todo el procesamiento de cada una de las escenas y va a llevar diferentes pasos. Todos los peritos deben de llevar una metodología. La metodología y todos los protocolos, todos nuestros manuales te van diciendo qué es lo que tienes que hacer paso a paso para que no se cometan errores. Aquí, bueno, somos humanos, se pueden cometer, pero si nosotros llevamos bien nuestros protocolos, nuestros manuales, va a ser más difícil que se cometan algún tipo de error importante y que ese error ayude a la eliminación o destrucción de este indicio. Se tiene que hacer como de manera adecuada para la preservación y el levantamiento, porque como les decía, ahora nosotros debemos demostrar que la persona es culpable y cuando se llega a juicio oral, pues decir que nosotros hicimos de la manera adecuada y metodológicamente correcta cada uno de los levantamientos, la recolección, el embalaje de los indicios que yo recolecté en el lugar que yo intervine. Entonces, bueno, viene la preservación del lugar, el aseguramiento, viene una inspección ocular. Esta inspección ocular, pues, es a través de todos nuestros sentidos. Es importante aquí que los peritos, cuando llegan al lugar, no ven, tienen que observar, tienes que ver todo detalladamente. Hay cosas que, por ejemplo, pareciera que no son indicios, pero sí lo son. Hay cosas que no son como tan visibles, pero que tienen significancia, como por ejemplo, ¿qué? Hay escenas que está el cadáver, escenas así muy dramáticas, con muchos lagos hemáticos de proyección en los lugares, pero las puertas, los accesos no están violentados. Eso es un indicio, eso no lo vas a poder levantar, no te vas a poder llevar las chapas, sin embargo, eso es importante, una información importante porque no hubo daños en los ingresos, en las puertas de acceso. ¿Eso qué podría significar? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué podría significar? Que adentro hay una escena en el lugar y las puertas, los accesos no están violentados, no hay daños en los accesos. ¿Nadie? ¿Qué les suena? No. Bueno,
Adentro, en el interior, hay una escena, hay un cadáver. Sí. Dice aquí que la persona estaba dentro del lugar o conocía a la víctima o probablemente tenía llaves del departamento o casa donde fue el hecho delictivo. Exactamente. Muchísimas gracias. Sí, eso da mucha información y ese es un indicio importante. Que la persona, o sea, la víctima podía conocer al victimario, que el victimario se encontraba en el interior, que tenía acceso, que tenía llaves para poder hacer el ingreso hacia este inmueble, eso es relevante, o que la persona abrió y ingresó inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es importante referirlo porque se va a modificar conforme a los indicios visibles que nosotros estemos observando en estas escenas. Entonces, si por ejemplo el perito no se da cuenta de esto, pues abres demasiado o amplías demasiado el área de investigación o las líneas de investigación, porque entonces cualquiera pudo haber sido, pero si ya lo empiezas a cerrar, a delimitar la investigación y le vas ayudando al Ministerio Público, tú le puedes decir, oye, no estaban violentados los accesos. Para eso es importante decir, ok, entonces el victimario pudo haber conocido a la víctima, la conocía o por qué le permitió el acceso o cómo ingresó. Entonces, eso también es un indicio y vas delimitando y cerrando las líneas de investigación. En cambio, cuando no explicas eso, no lo dices, pues se amplía y ni siquiera sabe nadie que los accesos no estaban dañados, no hubo daños en los accesos para poder ingresar, que alguien tenía la manera de poder ingresarlo. Entonces, esos indicios, esas cosas que parecieran no tan importantes, son importantes para los peritos estarlos observando. Entonces hay que estar en nuestros 5 sentidos en las escenas. Podemos traer como nuestra cabeza llena de muchas cosas, pero en la escena estar pensando únicamente en lo que nosotros estamos observando. Entonces, bueno, se hace la inspección del lugar. Esto ayuda porque tenemos que marcar una línea de entrada y una línea de salida. La línea de entrada y la línea de salida ayudará a saber que esa va a ser la única forma de ingresar o salir que los peritos van a tener y que no va a haber ninguna otra forma de poder hacerlo. ¿Para qué? Para que no se esté modificando la escena, se esté ensuciando o pudiendo destruir cada uno de los indicios. Entonces hay que hacer una inspección ocular y también para poder estar viendo todos los indicios que voy a encontrar, que se están observando y cómo los voy a ir marcando, identificando con con los numeritos, qué número les voy a ir dando y saber qué es lo que yo estoy observando, qué indicios me están diciendo aquí y qué es lo que probablemente sucedió en el lugar. Por eso hay que hacer esta inspección ocular. Después viene la fijación. La fijación van a ser en diferentes momentos, diferentes cosas que van a poder ser pues que cada perito lo va a hacer de diferente manera. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Viene después la recolección. Cuando ya se fijaron cada uno de los indicios, como vemos aquí en la imagen, aquí tiene el número 1 que le está dando. Esa es una forma de identificación y de fijación aquí el fotógrafo, que está haciendo la unión entre el numerito junto con el cadáver. Y después viene la recolección, en este caso, pues la recolección del cadáver, el levantamiento del cadáver para poderlo resguardar en una bolsa y de ahí llevarlo a la ambulancia para que llegue al CEMEFO y se le haga la necropsia de ley. Después de en otros indicios, pues viene igual la recolección, ya será con mi mano, ya será por algún instrumento, para posteriormente lo recojo y después lo resguardo en un lugar correspondiente al indicio, al material del indicio, para que no se destruya y eso se convierte en su embalaje. Y después, bueno, hay que sellarlo, hay que etiquetarlo, se entregan los indicios en el lugar, después, posteriormente se emiten los dictámenes periciales y ya que llegan todos los indicios a bodega de indicios, entonces empieza el análisis de cada uno de ellos en laboratorio con todas las solicitudes que el Ministerio Público o Policía Investigadora va a pedir. Y vamos a explicar cada uno de esto. Aquí viene pues la delimitación. Todos los indicios deben de encontrarse en el interior y estar bien delimitados. Aquí, por ejemplo, el perito aquí tiene sus guantes, su protección de bioseguridad.
ya va a ser el levantamiento del indicio número 3, y ya lo va a embalar en su bolsa de plástico. Va a ser la recolección y el embalaje para, pues ya, resguardarlo, sellarlo, ponerle su etiqueta y hacer todos los llenados de cadena de custodia. La preservación del lugar va a ser perimetral, se van a dividir en zonas, primaria, secundaria y cerrojo. Y aquí viene lo que la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo lo vamos a delimitar cada una de las escenas dependiendo de si es abierto, si es cerrado, si es mixto? Todo dependerá del lugar. Cada lugar va a ser diferente y cada forma de protegerlo y resguardarlo pues va a ser diferente. Pero si el lugar, como mencionaban en la pregunta, es de muchísimas hectáreas, entonces sí nos va a permitir hacerlo de esta manera. Se va a dividir en zona primaria, en zona secundaria y en zona cerrojo. La zona cerrojo es la delimitación más alejada de la zona primaria. Ahí van a estar todos los periodistas, familiares, chismosos, todos van a estar resguardados en esa zona. El objetivo es que estén lo más alejado posible de la escena para que no tengan acceso, que no se metan los familiares, que no salgan en la nota roja, que no se esté desviando, malinterpretando cada uno de las fotografías que pueda tomar los periodistas y que no correspondan a los dictámenes que van a ser emitidos por los peritos. A veces los periodistas pues sí le ponen demasiada información que ni siquiera saben o que escucharon y dicen, sí, de aquí, y empiezan a hacer su historia y no corresponde a nada acerca de la investigación, no corresponde a nada de los dictámenes que se van a estar entregando, y lo único que van a hacer es malinterpretando la información hacia el ojo público. Entonces, bueno, mantenerlo lo más alejado posible. La zona secundaria en esta zona van a estar resguardados todos los servidores públicos, pero que tengan injerencia en el asunto, pero que no van a estar adentro en el procesamiento de la escena. Van a estar ahí los primeros respondientes, van a estar ahí policías investigadoras, si llega a ser un asunto relevante y llega el procurador, llegan gente de la política, bueno, se tienen que permanecer ahí, no pueden ingresar, ahí se van a estar todos ahí resguardando, y en esta zona también puede estar todo nuestro material. Cuando los peritos llevan, se lleva, como no sabes qué es lo que vas a observar en esta escena, pues llevas todo tu material, cajas, bolsas, cintas, etiquetas, todos tus formatos. Entonces, para no meterlo todo a la escena y que lo estés moviendo, que te estés perdiendo, que eso esté estorbando hacia otros compañeros de trabajo, hacia los demás peritos, se mantienen en esta zona secundaria. Y a través de nuestra única entrada y salida, pues vamos a estar saliendo, buscando nuestro material, regresamos y todo. En esta zona también pueden estar otro perito que pueda estar auxiliando a los peritos que se encuentran en el interior, brindándoles todo este material, ¿no? Llevándoles las bolsas o acercándoselas para que cuando salgan les digan, necesito esto, ya se los dé y vuelvan a ingresar los peritos a la zona primaria. Y la zona primaria es en donde van a estar todos los indicios y todo la escena principal y los peritos que van a estar haciendo el procesamiento del lugar. Aquí estas delimitaciones obviamente dependerá mucho de la escena. Si tienes una zona, un lugar de hechos que es en lugar cerrado y nada más tienes una avenida, pues no vas a poder hacer todas esas delimitaciones, pero sí cerrar las avenidas para que nadie ingrese, para que todos estén completamente afuera, tanto periodistas, servidores públicos, y todos se mantengan afuera, y los únicos que estén en el interior, en la zona primaria, sean los peritos que van a hacer el procesamiento de la escena. Y aquí venimos a esta parte y que se va a contestar la pregunta anterior. Se hace la inspección ocular para lo que les mencionaba, buscar entrada y salida y la búsqueda de indicios. Hay diferentes métodos de búsqueda de indicios dependiendo nuevamente de la escena que nosotros estamos observando. Hay escenas demasiado grandes como la que nos mencionaba de las hectáreas. Normalmente cuando son hectáreas puede ser algún tipo de sembradío o cuando se llega a ver una explosión de algún avión, o que haya sido, por ejemplo, hace ya varios años, cuando hubo explosión de los ductos de Pemex y que abarcaron una zona grandísima de localidades, de todo lo que explotó.
y se llevó todo, pues estas fugas, y que son escenas demasiado grandes y que hay indicios por todos lados. Entonces, ahí, pues obviamente se va a necesitar ayuda primero. No lo va a poder hacer un perito, no lo van a poder hacer 2 peritos, se va a necesitar mucha ayuda pericial. Por ejemplo, en la Federación se pide ayuda de la Ciudad de México o se pide ayuda de los peritos que se encuentren lo más cercano posible al lugar y que acudan a la intervención por la magnitud y la grandeza del lugar de la escena para poder estar apoyando la búsqueda. El objetivo es que todas las personas que vayan a intervenir en estas escenas tan grandes sean especialistas, que sean peritos los que van a intervenir y van a hacer el procesamiento de las escenas, que tengan conocimientos y que todos nos vayamos auxiliando y ayudando en la búsqueda de indicios, en la recolección, en la entrega y después posteriormente pues en el análisis y la entrega de dictámenes de estas escenas pues grandes, que son importantes, relevantes y grandes en magnitud, pero pues todos los peritos, todas las personas que van a intervenir, pues tendrían que ser peritos especializados que ayuden a todo este procesamiento. Cuando son escenas muy grandes, pues se tiene que delimitar, ¿no? O sea, hay que hacer la delimitación lo que se pueda, delimitar todos los poblados, cerrar los poblados, ayudarte de toda la policía necesaria para estar haciendo la delimitación de todos los poblados cercanos, cerrar las carreteras que permitan el ingreso, que permitan la llegada hacia esta escena. Cerrar todos los poblados, los accesos terrestres, y pues las delimitaciones, que esté protegido todo el lugar y que todas las personas que van a estar interviniendo en la escena sean únicamente peritos. Entonces, bueno, ya que tienes esta delimitación, la búsqueda en lugares tan grandes pueden ser a través de zonas o sectores. Se va a delimitar en bloques, van a delimitar por metros, no sé, vamos a hacer franjas de 20 metros por 20 metros. Entonces se hace la delimitación 20 por 20 y un perito va a estar analizando esa franja de 20 por 20. Siguiente franja, otra 20 por 20, va a ser dividida por el número 2 y otro perito va a estar analizando así y así hasta abarcar toda la escena que estamos observando y que estamos delimitando. Esa es una. Ese puede ser un método de búsqueda y puede ser un método de análisis y de levantamiento de indicios. Darles el número de franja y cómo va a ser el levantamiento. Cuando ya se le da un número de franja, esa es su escena, ¿no? Si a mí me dan el número de franja número 1, que está aquí delimitada, entonces yo perito 1, voy a hacer mi análisis de esta sección. Voy a buscar, voy a hacer la metodología correspondiente para la búsqueda de estos indicios, que puede ser esta búsqueda de franjas, y ya que tengo todos mis indicios, los voy a levantar y voy a decir, yo perito, me encargué de esta franja 1, que se encontraba en esta coordenada, hay que siempre delimitar bien el lugar y la escena, brindándoles coordenadas cuando son lugares abiertos y alejados, que no hay no hay carreteras cercanas o no hay algo que los puede identificar, entonces hay que sacar coordenadas. Yo saco mi coordenada de la escena que voy a analizar y que voy a hacer el levantamiento de los indicios y hago mi dictamen. Yo me dediqué de esto, encontré estos indicios y los entrego. Y así los demás peritos van a hacer exactamente lo mismo, van a hacer el procesamiento de su pequeña escena, de una escena grande, su pequeña escena, y de ahí levantar todos los indicios. Después se unirá toda esa información para que pues ayude a saber qué fue lo que sucedió en ese lugar. Cuando no son tan seguidos eventos tan grandes, pero sí suceden. Aquí en la Ciudad de México, cuando el secretario de Gobernación, el avión se cayó y cayó allá en Reforma, pues se fue un evento pues demasiado grande, demasiados indicios, demasiados muertos, demasiado que analizar, tanto en el edificio en donde chocó, junto con todos los indicios que quedaron abajo, las explosiones, los carros que empezaron a explotar en conjunto. Entonces fue ahí un análisis de muchísimos peritos que intervinieron y se fueron dividiendo así en franjas. De esta sección te toca a ti, esta sección te toca a ti, y entonces ya posteriormente hacer todo el análisis de todos los indicios que se encontraron en el lugar. Entonces, así pues más o menos se hace el estudio de análisis en escenas demasiado grandes,
porque pues un solo perito es imposible, humanamente es imposible hacerlo. Entonces tendría que pedir ayuda de muchísimos peritos. Por ejemplo, en la federación es el ejemplo que yo les doy, se buscan peritos cercanos, peritos de la Ciudad de México y pues llegan muchísima gente. En las fiscalías, pues normalmente sí tienen muchos peritos, pero si no, pues se piden a otras fiscalías cercanas, se dividen por alcaldías. Entonces, si no es suficiente todos los peritos que se encuentran en una alcaldía, pues solicitar a todas las demás alcaldías ayudas de peritos para poder hacer el procesamiento. Entonces, bueno, ya vienen los métodos de búsqueda. Esto dependerá muchísimo por los indicios que encontremos. Espiral es estar así como de forma circular. Si yo, por ejemplo, mi método de búsqueda es espiral, entonces tendré que ir marcando así mis números. Si yo voy a ir de adentro hacia afuera, ir marcando mi número 1, doy vuelta, el siguiente indicio, doy vuelta, el siguiente indicio y así irlos marcando. Mi método de búsqueda ayuda para que yo pueda ir identificando y marcando los indicios que voy encontrando en mi camino. Y en el dictamen voy a decir qué método de búsqueda hice y para que tenga coherencia, cómo van a estar localizados los numeritos, cada uno de los identificadores, porque pues tienen que llevar sentido. El 1 tiene que estar cercano del 2, tiene que estar cercano del 3, el 4 debe estar cercano del 3 y debe estar cercano al 5. Tiene que ir como metodológicamente, pues acomodados de cómo lo vas a ir encontrando. Pero hay métodos de búsqueda que, por ejemplo, el espiral, aquí está el 1 y el 2 está hasta por acá y el 3 lo tienes hasta por acá. Está bien, el perito lo puede hacer si lo considera adecuado, pero hay que explicar por qué van a estar de esa forma. Eso se tiene que ir añadiendo en el dictamen. En este métodos de franjas, que este también es en lugares abiertos, aquí vemos 4 líneas. Aquí se pueden colocar 4 personas. Cuando son, pues, sí, lugares abiertos que son lugares amplios, pero no tan amplios como hectáreas, pero que son amplios, se van a colocar 4 personas aquí, en este ejemplo, 4 personas y van a ir avanzando al mismo tiempo, de forma lineal, y aquí están los 4. Después van a avanzar poquito al siguiente punto, poquito al siguiente, y van a estar observando en el plano de sustentación, en el piso. Cuando alguno encuentre un indicio, gritará, indicio. Entonces todos se detienen y se va a poner el numerito del indicio. Después van a seguir avanzando y otra vez, alguno de esos 4 encuentra un indicio, se grita indicio y se pone el numerito y así hasta llegar al final. Ya cuando se llega al final, vuelves a voltear, volteas hacia la otra sección y vuelves a hacer exactamente lo mismo hasta llegar al punto de inicio. Y todo esto es con el fin de que poco a poquito vayamos viendo los indicios que hay en el lugar y que no se pierdan, que no solamente mis ojos ayuden a buscar indicios, sino otros ojos me ayuden también a identificar los indicios porque pues yo no puedo ver toda la zona. Entonces, por secciones o por mi vista panorámica, puedo ver determinadas áreas y de ahí poder localizar mis indicios y gritar y ahí irlos marcando. Dependerá muchísimo, muchísimo la escena. Estos métodos de búsqueda ayudan a identificar o a localizar los indicios dependiendo de la escena, porque las escenas son variadas. Aun y cuando el delito sea lo mismo, ninguna escena va a ser igual. Y bueno, aquí está la delimitación. Aquí está la delimitación, aquí están los peritos adentro, acá afuera vemos otro perito. Aquí, por ejemplo, para no estar todos adentro cuando no se va a intervenir, cuando están todos los peritos y no se va a intervenir todos al mismo momento, entonces va a ir pidiendo que ingrese uno por uno. Los que se van a entrar primero es el crimen y el fotógrafo, ya que tengan todo identificado los números, entonces ya solicitar. Cuando se va a hacer el levantamiento de cadáver, decirle médico forense, ahora sí ingresa. Ah, ok, ya ingresa y junto con el CRIMI hacen todo y el fotógrafo hacen todo el procesamiento de levantamiento de cadáver para ver lesiones, para ver ropa, para ver la posición, para ver livideces, todo el sacar el cronotanatodiagnóstico, que es el tiempo de muerte, y hacer el levantamiento y ya que se lo lleven a CEMEFO. Entonces, hay peritos que pueden permanecer afuera hasta que ya venga su momento de intervención, ya ingresar para que no todos estén ahí, apretados y estorbando y pudiendo modificar la escena.
Y bueno, aquí ya están marcados, identificados cada uno de los indicios, como vemos, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, acá está el 5, y aquí está, bueno, el cuerpo, ¿no? Aquí está el fotógrafo, tiene su equipo de bioseguridad, y aquí el que está al lado del 3, este es importante verlo porque él está en su posición en la que está, es la adecuada para hacer el levantamiento de indicios, porque eso te permite mayor estabilidad de ubicarte por si algo pasa, si alguien viene corriendo y te empuja, tú no caigas encima del indicio y lo modifiques. Eso crea una estabilidad mucho mejor para hacer el levantamiento y para tú sostenerte en tu cuerpo se mantenga mucho más firme y que ningún agente externo, suceda lo que suceda, sea más difícil que te pueda mover y que tú puedas caerte hacia pues al cadáver, hacia algún lago hemático o hacia el indicio que estés modificando la escena y o que te estés pues llevando información de la escena también en ti. Entonces, bueno, esta es la forma adecuada de la forma en que nos tenemos que poner para hacer el levantamiento de los indicios. En la fijación, lo que les mencionaba, hay muchos tipos de fijación. En la fijación fotográfica, esto lo va a hacer el perito fotógrafo y estas son sus regletas. El objetivo de las regletas de estas es que le va a dar una dimensión. Las fotografías no te dan dimensión, no te dicen cuánto mide, no hay manera de que te dé una referencia de las dimensiones de lo que se está fotografiando. Esto se marca en los indicios para que te dé una idea del tamaño del indicio, no es de que te lo mida, porque hay indicios demasiado grandes y pues no va a alcanzar las regletas, pero pues sí te va a dar una idea del tamaño del indicio, del objeto que está fotografiándose, porque la fotografía no te la brinda. Entonces, aquí hay regletas que ponen aquí también la carpeta de investigación, que hay una sección abajo que te permite poner carpeta de investigación, el nombre del perito, la fecha, la hora y pues ya la fotografía, ¿no? Eso ayuda a tener una mejor, ayuda ahora en este nuevo sistema penal a decirle al juez que si efectivamente tú tomaste la fotografía, que ese indicio estaba en el lugar, que ahí está la fecha y la hora de intervención y que pues se encontraba en ese momento, ¿no? Y en esa carpeta de investigación y cuando ya llegue a juicio oral, pues sea exactamente la misma, ya se convierte este indicio posteriormente en evidencia y ya cuando llega ante el juez y en prueba, que sea exactamente lo mismo, que diga, sí, este fue un indicio, pasó hacia una evidencia y aquí ante prueba, ante usted, es exactamente la misma. Y después, bueno, viene videos. Esto hay unos peritos que son de audio y video, no siempre van, pero sí hay, pues también hay una fijación en videos. La planimetría lo hace el perito crimi, que son estos croquis simples que se hacen de la escena. Cuando se llega al lugar, tienes que hacer tú a mano alzada tu croquis y después ya pasarlo a computadora y si tienes conocimientos acerca de conocimientos de croquis en arquitectura, en estos programas, si tú los tienes, si estás capacitado en eso, pues hacerlos ahí. Si no, pues lo que tengas en Word, en PowerPoint, en lo que tengas, poder hacer tu croquis, tu planimetría, porque se tiene que añadir a tu dictamen, porque es importante darle una imagen visual de cómo te encontraste la escena. Esta planimetría es aérea, como si tú lo estuvieras viendo desde arriba, y bueno, así se dibuja y así se plantea en el dictamen, como si tú lo estuvieras observando desde el exterior y desde la parte superior de cómo estaban los indicios en el plano de sustentación. El modelado, si hay huellas de zapatos, se puede hacer el modelado, se utiliza con herramienta odontológica, pero obviamente pues ese material es caro. Si las fiscalías lo tienen y lo puedes hacer, es magnífico porque pues te llevas el indicio, te llevas la huella, la puedes levantar cuando es en tierra, si te la levantas en negativo, la conviertes en positivo y ya se convierte en un indicio más viable, visible, pero si no se tiene esa herramienta, entonces ahí está el fotógrafo. El fotógrafo tomará la fotografía de esta huella y también esa podrá ser analizada. En la maqueta, este puede ser solamente, lo puedes llevar en juicio oral, ahora ya puedes presentar muchísima información para que tú expliques ante el juez
en tu testimonio de cómo encontraste la escena y bueno, ya si tienes tiempo llevar la maqueta, pero pues normalmente los servidores públicos no tienen mucho tiempo. Pero si lo quieres hacer como mucho mejor, pues la maqueta es una opción. Y la grabación, en la grabación ahí puedes, como peritos, pues, puedes decir, hay grabadoras chiquitas y tú vas hablando, ¿no? Diciendo, bueno, a tantos metros hacia el norte, a tantos metros hacia el sur, encontré este indicio y a tal hora y así te vas y así te vas, pero pues después tienes que volver a escuchar todo lo que grabaste para poderlo transcribir. Entonces, bueno, es algo bueno, pero pues no sé si sea como sencillo. En cambio, si ya lo escribes, pues es más fácil pasarlo, pero bueno, los peritos como se acomoden es adecuado. Aquí está. Igual como vemos, cómo está localizado, cómo está plantado, como les decía, para tomar su fotografía y aquí también va a ser la misma para hacer el levantamiento y aquí está el fotógrafo tomándole los grandes acercamientos a cada uno de los indicios. Y aquí está igual otra fotógrafa y aquí vemos los indicios, ¿no? Los números y arriba se encuentran otros. Eso, el marcaje de identificadores que vamos a ir poniendo los indicios, eso dependerá muchísimo del crimen que lleva su metodología. Obviamente todo tiene que ir con metodología, no es de que, ay, a mí sí me acuerdo, ahorita aquí le voy a poner el 4 y aquí el 5 y acá el 6. No, tiene que llevar un orden conforme al método de búsqueda, junto como al método de sí, de búsqueda para ver cómo los vamos a ir localizando y poniendo, pero pues deben de llevar un orden, deben de llevar una lógica de la localización de cada uno de los indicios. Puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ya dependerá mucho del perito, pero de cómo lo vaya a hacer, tiene que llevar ese orden en toda la escena. La identificación. Lo que nos menciona el acuerdo, la definición de identificación, es el término utilizado para asignar un número, letra o una combinación de ambas a los indicios o elementos materiales probatorios en el momento de su localización, descubrimiento o aportación hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia. Aquí es importante también mencionar que le vamos a dar un número, letra o una combinación de ambas. Esto dependerá del perito. Si yo me voy con puras letras en mi escena, entonces todos van a ser letras y ya. Si yo voy a hacer una combinación de letras y números, también está bien, pero lo tengo que mencionar y se tiene que ir haciendo conforme yo lo estoy diciendo, el perito lo está diciendo en primer momento. Si me voy a ir con números, está bien, pero pues todos números. Si voy a hacer una diferencia entre el cadáver, le voy a dar una letra y los demás indicios van a ser números, también está bien. Ya dependerá mucho del perito, pero tiene que llevar una estructura. Si va a ser así, pues todo lo vamos a llevar así en letras. Y aquí es importante mencionar que los indicios que yo voy a encontrar en el lugar van a tener un número, 1, 2 al 50, 1, 2 al 30. Y después, si van a haber indicios por descubrimiento, por aportación, lo que les mencionaba, por aportación de una persona externa, no puede tener el mismo número del cual ya hay indicios marcados con esos números. Si yo levanté del 1 al 50, el siguiente indicio por aportación tiene que ser el 51. No le puedo dar 1, aun y cuando la forma en que se ofreció fue diferente, pertenece a la misma carpeta de investigación. Entonces no se puede duplicar números de indicios porque tienen que ser diferentes al pertenecer a la misma carpeta. Entonces ahí hay que estar como muy atentos cuáles son los números de indicios que ya fueron utilizados, las letras que ya fueron utilizadas para que los indicios que van a llegar por aportación o posterior al levantamiento de la escena, pues no se repitan. Sean del último que se le brindó, entonces ahí continuar los números siguientes a los indicios que van a ir siendo aportados durante todo este proceso penal hasta la etapa intermedia. Después de la etapa intermedia ya no puede ingresar ningún indicio por aportación por nada. Ya cuando llega a juicio oral, los que estuvieron. Entonces, aquí es importante pues tenerlos, saberlos para no estar repitiendo los indicios, los números de indicios porque no es adecuado. Y aquí está, ¿no? El número 1, el número 2, por ejemplo, aquí podemos ver que hay una referencia. El fotógrafo está haciendo ahí la referencia de que aquí está su indicio número 1 y acá está su indicio número 2 y que ambos al parecer son casquillos. Entonces, pues aquí el orden va acorde, ¿no? El 1, el 2 debe de ir siguiente del 3 y así.
el 4, pero pues todo dependerá muchísimo de mi método de búsqueda y pues identificarlos. Aquí está la planimetría, esto es lo que hace el perito crime, esto es a mano alzada y aquí ya cuando llega del lado derecho es cuando ya se utiliza algún tipo de programa para que sea mucho más visible, mucho más pulcro nuestro croquis y que sea añadido a nuestro dictamen. ¿Es importante añadirlo siempre? Sí. ¿Puedes no añadirlo? Pues puedes, pero lo mejor es que siempre haya un croquis simple, una planimetría, para que sea mucho más visible en un dibujo todo lo que tú encontraste en la escena y que ayude a todo tu dictamen, a todo tu escrito, tu descripción de la escena del lugar que tú interveniste, pero que sea mucho más visible y más entendible con tu croquis simple. Esta planimetría que vemos del lado izquierdo, si vemos aquí, hay unos cuadritos abiertos, esto se llama keyers. Estos son los muros y como vemos lo que les decía, todos son aéreos, la vista es aérea, desde arriba. Entonces, abren estos muros, abren estas secciones, porque hay indicios en alguno de los muros. Cuando hay manchas hemáticas por proyección, por embarramiento, por algún tipo de indicio de manchas hemáticas relevantes que nos estén dando información y estén en los muros, entonces se hace este tipo de croquis. Si no hay indicios en los muros, pues no es necesario, haces el del lado derecho. Solamente se hace cuando hay algún tipo de indicio importante en los muros para abrirlos y abres como la caja. El inmueble se abre completamente como cubo para decirle a la persona que va a ver mi dictamen, mi planimetría, mi croquis simple, de que habían indicios en los muros. Y aquí igual, también el norte siempre debe de ir hacia la parte superior. Y aquí está. Igual la mano alzada, el perito en el lugar y posteriormente del lado derecho ya está aquí ya más con un programa y pues va a ser añadido hacia su dictamen. Aquí vemos la posición del cadáver. Hay programas muy bonitos que pues ya tienen pues todos, las camas, las mesas, los baños, la cocina y los cadáveres tienen diferentes posiciones y se pueden ir acomodando conforme a la posición que tú le encontraste, se puede ir modificando, entonces pues ayudan, pero pues hay fiscalías que no lo tienen y como tú puedas hacerlo. Si le quieres dar aquí un numerito con la herramienta que se tenga, pero pues hacerlo de añadir tu planimetría. Después, bueno, viene la recolección, la definición de recolección que da, ya que tenemos identificados cada uno de los indicios, ya que se tomó fotografías, el perito fotógrafo ya hizo la fijación fotográfica de cada uno de los indicios relacionados unos con los otros para saber en dónde se encontraban, si se encontraban todas sus tomas generales, de decir, bueno, todos estos indicios se encontraban en el comedor o en el cuarto, en la cocina, que hizo toda la fijación. Entonces, ahora sí, ya viene la recolección de estos indicios. Y, bueno, después ya que también ya se hizo la medición. La medición de los indicios en lugares cerrados, pues es bastante sencillo porque te vas a los muros. Siempre tiene que identificarlos con la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, nororiente, suroriente, norponiente, nororiente. Lo vas identificando, entonces, bueno, ya ves tus muros y dices, bueno, este es mi muro, el de la derecha es mi muro norte y el de enfrente es mi muro poniente. Entonces ya haces la medición, tantos metros hacia el poniente, tantos metros hacia el muro norte o tantos metros hacia el muro sur, tantos metros hacia el muro oriente. El caso que debe de quedar en L. Y aquí en medio está tu indicio y ya los van moviendo hacia los muros, ya que tienes también esas mediciones, porque es importante, aquí arriba en el croquis se ve, aquí miren, aquí en el que está del costado derecho, si vemos el A1, aquí están hacia los muros, hacia un muro, hacia otro muro, aquí el A3 hacia un muro, hacia otro muro, el A2 también. Eso ayuda, eso se tiene que hacer porque vamos a decir en dónde se encontraba cada uno de los indicios. Ya que se hizo eso, ya que se tomaron las mediciones, ya que tenemos todo bien fijado, escrito, fotográfico, si existe el perito de audio y video, entonces el audio y video. Posteriormente, ya que tengamos todo bien, se va a hacer la recolección.
Y la recolección, según el acuerdo, dice que es la acción de levantar los indicios o elementos materiales probatorios mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad. Hacerlo de la forma adecuada. Puedes hacerlo mediante manual, con tu mano, o mediante algún elemento, pinzas, algún otro elemento que sea intermedio entre mí y el indicio para su protección. Vamos a utilizar guantes, pinzas con punta de goma. Esto normalmente las puntas de goma se utilizan para el aislamiento de casquillos. Pinzas, manos o herramientas entre el perito y entre el indicio. Aquí, por ejemplo, vemos que está utilizando aquí en el número 7, está utilizando ahí un raspado para hacer el levantamiento. Entonces, bueno, aquí está utilizando una herramienta. Y acá en el indicio de la derecha, pues también está utilizando una pinza, que es el intermediario entre el perito y el indicio, y aquí lo está recolectando. Se hace la recolección, van juntos, todos los siguientes procesos van juntos. Se hace la recolección, inmediatamente se hace el embalaje, hacia dónde va a ser resguardado este indicio para su protección, ya que lo tenemos resguardado en el lugar adecuado, en la bolsa, en el sobre, en el cartón, en la caja de cartón, en el tubo de ensayo, dependiendo de cada uno de los indicios, de su material. Después ya viene el sellado, vamos a cerrar completamente, viene su etiquetado donde vamos a poner ahí toda la información relevante, el número de indicio que le di, la hora de levantamiento, la fecha, la persona que está haciendo el levantamiento, y lo tenemos que poner de manera visible porque hay embalajes que no permiten la visibilidad hacia el interior. Entonces, la persona que tenga contacto con ese indicio tiene que saber a través de su etiqueta qué hay adentro. Y aquí viene el siguiente, mira, aquí también es una pinza, algo intermediario entre el perito y el indicio. Y aquí vemos al fotógrafo. El fotógrafo tiene que estar tomando fotos de cuando se hacen los levantamientos de los indicios y hacia dónde se va a embalar cada uno de estos. Entonces, bueno, aquí está el perito fotógrafo y aquí se está haciendo el levantamiento y lo que les digo, inmediatamente que se está haciendo el levantamiento, inmediatamente va a ir hacia su embalaje. ¿Y qué es el embalaje? Para el acuerdo. Dice que es el conjunto de materiales que envuelven, soportan y protegen al indicio o elemento material probatorio con la finalidad de identificarlos, garantizar su mismicidad y reconocer el acceso no autorizado durante su traslado y almacenamiento. El embalaje constituye un refuerzo del empaque y en algunos casos podrá fungir como empaque del indicio o elemento de material probatorio. Aquí, esta palabra de garantizar su mismicidad. Este es importante porque es que es el indicio que yo resguardé, que es el mismo que yo guardé del que encontré en el lugar, que el que yo encontré en el lugar va a ser el mismo que van a encontrar en el interior de ese embalaje. Por eso el objetivo es garantizar su mismicidad. Cuando ya viene el embalaje, y viene el sellado, hay que sellarlos por la abertura donde permitió el acceso hacia su interior. Hay que sellarlo mediante cinta canela, cinta transparente, algún otro tipo de cinta que brinde la fiscalía, bueno, sellarlo. Y se tiene que firmar, tiene que llevar tu firma del perito que está haciendo este embalaje, que cubra el empaque y que cubra esa cinta. ¿Por qué? Porque eso va a permitir saber si fue violentado, fue abierto, fue modificado al quitar esa etiqueta, ese sello y permita saber si fue, pues, que alguien más tuvo acceso a este indicio, que no fue la persona que lo embaló. Cuando se va trasladando, el indicio va siendo analizado en otros laboratorios, pues se va a modificar, ¿no? Tendrá que ser abierto, tendrá que ser destruido, esa firma se va a ir modificada. El objetivo es ir moviéndolo, ir abriendo por diferentes lugares hasta que ya no permita ninguna abertura. Si el perito hizo su sellado en la parte superior, entonces, y permite abrirlo por otro costado, pues se abre por otro costado, se sella y se pone la siguiente firma. Así hasta que cubra todos los lados y ya no se pueda abrir. Pero si no, no pasa nada que se abra que se modifique mi firma, que se haya esa separación entre el embalaje y la cinta
pero se tiene que estar documentado en el registro de cadena de custodia que más adelante vamos a ver, tiene que estar firmado todas las personas que tienen acceso a este indicio para su estudio, para su análisis, para lo que sea, tiene que estar marcado en estos registros de cadena de custodia y obviamente va a ser modificado el embalaje. Por toda la intervención que van a tener los demás peritos para su análisis, pero pues tienen que estar marcados en este registro de cadena de custodia. Entonces, bueno, se hace el embalaje, el siguiente es el empaque, que es todo material que se utiliza para contener, proteger y o preservar indicios, elementos, materiales probatorios, permitiendo que llegue íntegro a los servicios periciales, a la bodega de indicios o, en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación y conservación. Esto es importante porque a otro lugar. Cuando tú entregas cada uno de los indicios en el lugar, en la escena, con registro de cadena de custodia, se lo vas a entregar al policía que va a hacer el traslado de estos indicios hacia bodega de indicios. Hace todo el traslado, llega a bodega de indicios, lo entrega todos con cadena de custodia, la persona que está en bodega de indicios le recibe, se resguarda hasta que alguien más vaya por ellos para su análisis. Si el indicio necesita hacer un estudio mucho más especializado, entonces se trasladará hacia el lugar donde va a ser analizado, como por ejemplo que cuando hay manchas hemáticas, sangre, y tiene que ser analizado por genética, y como es un indicio biológico y es mucho más fácil que se elimine, se modifique, se contamine, pues lo primero tendrá que hacer es enviarlo inmediatamente hacia el área de genética, entonces trasladarlo, llevarlo y entregarlo a genética para que ellos empiecen a hacer el análisis en laboratorio de ese material genético que tiene esa mancha hemática, esa sangre. Entonces no necesariamente tienen que llegar a bodega de indicios, pueden llegar a otros laboratorios dependiendo qué se tiene que analizar o estudiar y dependiendo el análisis, pues el tipo de indicio que se tiene y que se pueda contaminar o destruir. Y por eso aquí el acuerdo lo menciona, que se puede trasladar hacia otro lugar para su preservación o conservación. Este acuerdo trata de englobar cada uno de los lugares a donde puede ir los indicios a su resguardo con el objetivo de que no se pierdan, no se destruyan o modifiquen. El embalaje, pues se pueden utilizar muchas cosas, las bolsas de plástico tipo Ziploc o solamente, por ejemplo, en la imagen es una bolsa de plástico tipo Ziploc. Pueden ser bolsas de plástico, transparentes, de colores, dependiendo lo que ofrezca la fiscalía, los cartones, los cotonetes, tubos y hielera. Los cartones son para embalar armas de fuego. Eso también lo tiene que ofrecer la fiscalía, pero si no, pues con lo que se tenga. Aquí los peritos de la fiscalía pues tienen que trabajar con lo que hay y con lo que ofrece la institución y pero con el objetivo de resguardarlo. También hay que ser ahí cuidadosos. Si, por ejemplo, hay indicios que se pueden sacar huellas y que en el momento no fue balística, no fue dactiloscopía y que en el lugar no se hizo el procesamiento, la búsqueda de huellas y se va a hacer en laboratorio, pues tener precaución, o sea, también ahí embalar estos indicios en bolsas de plástico, pues permite que se evaporen, se eliminen estas huellas, porque nuestras huellas están formadas por grasa y por agua. Entonces, en bolsas de plástico, pues permite que suceda más la evaporación más rápido y que se puedan eliminar. Entonces, también hay que tener precaución en dónde lo vamos a embalar para preservar los posibles siguientes indicios que se encuentren en los indicios que ya recolectamos. Entonces, el perito crimi tiene que saber también tener ese conocimiento para no estar embalándolos en bolsas de plástico y que pues ayuden a la desaparición de indicios importantes. Los cotonetes se utilizan cuando se hace el levantamiento de manchas hemáticas, se guardan en tubos chiquitos, tubos tipo paraquímica, y se tienen que resguardar en hieleras para que no se contaminen. Los indicios biológicos generan un movimiento rápido de contaminación y de modificación, y si ya llega al laboratorio, pues modificado ya con bacterias, ya con pues con elementos que estén permitiendo la destrucción, el proceso de putrefacción de estas
indicios biológicos, entonces pues ya no se va a poder analizar y ahí puede venir un procedimiento administrativo o penal porque no se hizo de manera adecuada. Y aquí lo que les mencionaba, estos son las cajas para resguardar las armas de fuego. Cintillos es importante porque pues va a permitir que no se mueva. Y aquí como vemos en la imagen que está en la parte superior, el perito hizo completamente la abertura para avisarle primero pues para saber que no tiene ningún proyectil que pueda ser activado si se le aprieta el gatillo y que no pueda generar algún tipo de daño para las siguientes personas que van a hacer el análisis del indicio y que está completamente vacía, ¿no? Asegurando aquí ya como vemos no tiene ni siquiera su cargador y acá en la parte de arriba ya está completamente abierta su parte superior diciendo que no hay ningún cartucho en el interior. Esto es importante para que resguardar la integridad de la siguiente persona que lo va a analizar y la mía propia también y la persona que va a hacer el traslado. Y aquí también tiene sus cintillos, aquí ya afuera está su cargador y los cartuchos. Y aquí ya tiene su etiqueta. Este es importante porque en las cajas, lo que les digo, hay embalajes que no van a permitir observar hacia el interior, pero con la etiqueta tú ya vas a saber qué vas a encontrar en el interior. Si en la etiqueta te dice que vas a encontrar un arma de fuego con matrícula 1, con con su cargador, con todo lo que va a venir en el interior, y cuando tú lo abres, no se observa eso en el interior, entonces eso inmediatamente tiene que ser notificado a Ministerio Público y marcado en cadena de custodia para saber qué personas antes de ti tuvieron acceso a estos indicios y en dónde fue modificado, en dónde fue cambiado, en dónde fue destruido el indicio y que se empiecen a marcar pues ahí procesos penales hacia los servidores públicos que hicieron toda esta modificación. Por eso la relevancia del etiquetado de este acuerdo y de que sea llenado adecuadamente los registros de cadena de custodia. Y aquí vemos lo que les mencionaba, la forma en cómo se sella. Aquí tiene que ir una firma en cintillos rojos, entre la bolsa y el sellado rojo, tiene que ir la firma por si alguien más lo abre y no se anotó en cadena de custodia. Que supongamos que está violentado, que está abierto mi firma y todo, y nadie está anotado en cadena de custodia, ahí te da sabes que alguien más tuvo acceso y saber quién lo tuvo, si la persona que hizo el traslado hacia bodega de indicios o quién hizo todo pues, abertura sin consentimiento y sin llenado de registro de cadena de custodia. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? El embalaje, sellarlo. El acuerdo dice que el sellado consiste en cerrar el embalaje empleando medios adhesivos o térmicos que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización. El etiquetado que viene en el anexo 5, en este acuerdo, vienen las etiquetas de cómo tiene que ser, se tiene que utilizar esa etiqueta y ahí viene toda la información que tiene que ser llenado. Viene, bueno, ya el traslado de los indicios hacia la bodega de indicios y la definición que maneja el acuerdo dice lugar con características específicas que tiene como finalidad el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para garantizar su integridad. Cuando cambiamos de sistema penal acusatorio, todas las fiscalías crearon sus bodegas de indicios, algunas son pequeñas, algunas son grandes, pero todos tienen su bodega de indicios. Y por la emisión de dictamen. El dictamen dice que es una opinión científica, técnica, que emite por escrito un perito o experto en cualquier ciencia, arte, técnica u oficio como resultado del examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sometidos a su consideración. Esto es lo que nosotros vamos a hacer como peritos, aparte de todo el proceso que ya hicimos, lo tenemos que hacer por escrito y esto va a permanecer en carpeta de investigación y esto el día de hoy lo tenemos que ir a exponer en juicio oral ante juez, ante Ministerio Público, ante todo el abogado de la defensa y explicarlo de manera correcta en juicio oral. Este es importante porque, bueno, los peritos siempre hemos ido a defender nuestros dictámenes a juzgados, no a todos, pero sí. Y se explicaba lo que yo había hecho, lo que yo había observado, cómo qué había hecho en este lugar de intervención, cómo había sido mis técnicas. Y en ese momento el abogado me preguntaba cosas, el secretario decía si la pregunta era válida o no,
y yo, si no era válida, se tenía que cambiar la pregunta, hasta que fuera válida yo tenía que contestar. Entonces es más o menos similar, pero no es igual. Ahora en el juicio oral tenemos que explicar completamente todo nuestro dictamen, todo lo que escribimos, y tiene que ser de manera adecuada o entendible al juez y hacia las personas que nos están escuchando, porque si no lo hacemos de forma adecuada, por mucho que mi dictamen esté muy bonito, mi planimetría esté excelente, si llevé maqueta y muy bonita, pero no lo supe explicar, entonces, pues se genera la duda y mi testimonio pues no va a ayudar no va a ayudar al Ministerio Público y no pues el juez no lo va a tomar como un testimonio adecuado y pues si mi dictamen era relevante para la carpeta de investigación, pues se va a eliminar. Y vamos a ver ya por último los formatos de registro de cadena de custodia que se encuentran en este acuerdo y los peritos vamos a llenar el anexo 3, 4 y 5. El anexo 2 lo llena primero respondientes y los peritos vamos a llenar el 3, el 4 y el 5. El 5 siendo la etiqueta. El 3 y el 4, el 3 va a ser Vamos a tener nuestra carpeta de investigación al lugar donde pertenecemos, a qué institución pertenecemos, a qué área, la fecha, la hora, al lugar al que intervine y, bueno, la fecha y la hora al folio. El folio, en la federación nos daban un número de folio de intervención en donde en un sistema, en una plataforma, nos ingresaba ese número de folio único de intervención y aparte ahí me nombraban a mí como perito de intervención y ya yo iba. Entonces, bueno, ya viene el lugar de intervención y la fecha y hora en que yo estoy llegando al lugar. Aquí vamos a poner los indicios que yo estoy encontrando, el número 1, la descripción, en dónde lo ubiqué, si se encontró en el exterior, si se encontró sobre la avenida López, si se encontró en el área abierta con coordenadas tal, si se encontró en el comedor, en la habitación, si son 3 habitaciones y yo le di en la habitación número 1, en la habitación número 1, si se encontró en la habitación número 2, si se encontró en el baño, en dónde se encontró. Después, la hora de recolección, esto es bien importante, porque la hora de recolección que vamos a poner va a ser completamente diferente a la que yo lo vi. Yo lo vi a las 9. Yo hice toda mi inspección ocular, lo vi a las 9, le puse su identificador, seguí con todos los demás indicios, el fotógrafo tomó sus fotografías. Cuando ya estoy haciendo las recolecciones, cuando yo lo estoy agarrando en ese momento, y en ese momento lo voy a embalar, en ese preciso momento, en esa hora, se tiene que anotar aquí, la hora de recolección. Entonces, por eso es bien importante ir marcando las horas, de ahora estar anotando aparte mis horas de recolecciones de cada uno de los indicios. Esta hora de recolección tiene que ser la misma que yo voy a poner en la etiqueta. Va a ser exactamente la misma. Entonces, pues estar atentos en mis horas de recolecciones para anotarlas en este registro de cadena de custodia y en mi etiqueta, en el anexo número 5. Aquí estas van a ser varias hojas. Estas hojas van a irse dividiendo conforme a los indicios. Todos los indicios balísticos van a ir en unos formatos en este. Los indicios biológicos van a ir en otro formato, no pueden ir revueltos. En balística no puedo meter aquí indicios biológicos, no puedo meter aquí indicios balísticos, no puedo meter aquí indicios documentales, tarjetas, no. Todos tienen que ir de acuerdo a su origen. Entonces, todos los indicios balísticos van a ser llenados por estos formatos, los indicios balísticos por otros formatos iguales a estos, pero en otras hojas, los indicios documentales en otros separados, el cadáver en otro separado, los estupefacientes en otros separados, no tienen que ir revueltos. ¿Por qué? Porque estos registros de cadena de custodia van a ir acompañando a estos indicios. Entonces, si yo meto en estos formatos, meto documentales, meto estupefacientes, meto indicios balísticos, meto el cadáver, meto todo, cuando se quiera hacer la separación, tienen que llevarse todos en conjunto. Entonces, yo tendría que llevar a balística todos los indicios. Y balística va a decir, bueno, es que a mí no me importan los demás indicios, o sea, a mí no me importan los indicios balísticos, pero como todos vienen juntos, pues los tienes que llevar. Entonces, no, se tiene que ir separando conforme a su origen y los dividiendo. Van a ser muchísimos llenados de registro de cadena de custodia, sí,
pero porque así tiene que ser así necesario para que todos los peritos únicamente tengan acceso a los indicios que van a analizar en laboratorio y solamente a esos. No tiene que tener injerencia ni conocimiento de otros indicios que no pertenezcan a su ciencia. Entonces, bueno, va aquí el siguiente, es si lo voy a hacer por escrito, si es croquis, si va a ser fotográfico, tengo que tacharlo sí o no. Aquí la recolección y embalaje. ¿Qué indicios los hice manuales? Aquí en la parte de abajito hay una sección. Si los indicios que voy a anotar aquí, supongamos que yo anoté del indicio 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. El indicio 1 y 2 solamente los hice manuales, entonces los voy a anotar aquí, 1 y 2. Los demás los hice con pinzas o algún otro elemento intermediario entre mí y el indicio. Bueno, entonces aquí voy a poner el 3, el 4 y el 5. Aquí, cuando se utilizó algún instrumento. Aquí es importante poner estos y dividirlos, ¿no? Cuáles los hice de manera manual y cuáles utilicé instrumental. Después abajo viene bolsa, caja o recipiente. ¿Qué indicios quedaron en bolsas? ¿Qué indicios quedaron en caja? ¿Y qué indicios quedaron en recipientes? Y anotarlos abajo. El indicio 1 yo lo metí en una bolsa. Bueno, abajo de la bolsa voy a poner el número 1. Bueno, es que yo el indicio 2 y 3 lo metí en caja. Bueno, entonces abajo de la caja vas a poner el 2 y el 3 y el indicio 5 lo metí en recipiente. Bueno, entonces abajo del recipiente le pones el número 5. Y abajo viene la paginación. Esto es importante porque supongamos que son como 20 líneas. Supongamos que en esta hoja no me cupieron los 20 indicios. Entonces voy a utilizar otra hoja similar a esta y le voy a poner el número 2. En mi primera hoja que no se llenó, voy a poner el número 1 abajo, después voy a utilizar otra hoja similar y abajo le voy a poner el número 2. Por eso pusieron las paginaciones, para que pudiéramos utilizar y repetir las hojas necesarias y que no llevaran un orden, que yo pudiera ingresar todas las que fueran necesarias para mí en este registro de cadena de custodia y que los pudiera ir marcando en la parte de abajo. La siguiente hoja igual te pide su carpeta de investigación y aquí te pide todos los servidores públicos que ingresaron. Aquí primeramente va a ser el CRIMI, quien está haciendo el llenado de estos indicios. Nombre, te pide nombre completo, tu cargo, en la etapa que realizaste en el procesamiento, que sería levantamiento, fijación, recolección, embalaje, todo lo anotas ahí y tu firma. El siguiente, pues el fotógrafo. Si en este hubo, por ejemplo, en este llenado fueron indicios balísticos y fue el balístico, entonces aquí también ponerlo a él. El balístico, su nombre del balístico, qué cargo tiene, qué etapa él hizo. Bueno, él hizo el embalaje. El crimen únicamente lo identificó y el balístico levantó. Bueno, entonces ahí pone levantamiento, embalaje y su firma, dependiendo de todos los peritos que intervinieron en estos indicios. Hay que separarlos en estos indicios. Aquí no va a ir si estoy haciendo mi hoja de llenado de indicios balísticos, pero también intervino el químico, aquí no va a firmar, porque todo intervino el perito balístico o el crimen. Ya el perito químico va a intervenir en los indicios en donde él hizo la recolección o hizo algo en la etapa del levantamiento, del procesamiento de la escena, entonces ahí va a firmar. Pero todo dependerá de qué estoy llenando, de qué indicios estoy poniendo y qué peritos intervinieron en esos indicios. Después viene la vía que será trasladado, si tú lo consideras pues que sea terrestre, que sea aérea, que sea marítima, dependiendo de la escena, porque también hay escenas en medio del mar. Por ejemplo, en nuestros casos había embarcaciones que teníamos que ir en el mar y ahí hacer todo el procesamiento. Entonces, bueno, se tiene que hacer vía marítima o que sea vía aérea. Dependerá muchísimo igual de la escena. Aquí viene, que si tiene que llevar un traslado especial o un traslado especial el indicio, tú lo marcas así y dices cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, en los indicios biológicos, pues dices, bueno, sí tiene que ser cuidado en la hielera, protegerlo y llevarlo parado, no sé, así. O hay materiales que tienen que ir en una misma posición, los peritos lo marcan hacia dónde tiene que estar dirigido y no lo tienen que mover, ahí se anota cómo tiene que ir modificado ese indicio. En el siguiente, igual viene, la siguiente hoja viene la carpeta de investigación y aquí viene la trazabilidad.
Aquí van a poner fecha y hora en el momento de la entrega. Ya cuando llenaron todo el registro de cadena de custodia de estos indicios, entonces aquí ponen fecha y hora que yo te voy a entregar los indicios junto con su registro de cadena de custodia. Vuelvo a poner mi nombre completo, mi cargo, el propósito que es entrega de indicios, mi firma y enseguida el de abajo va a ser el policía que va a hacer el traslado de estos indicios a los diferentes lados, ya sea a laboratorio de genética o ya sea bodega de indicios o a donde tenga que ser trasladado, lo va aquí a recibir. Entonces, bueno, aquí vuelve a poner su nombre completo, su cargo, cuál es su propósito, que en este caso será el traslado de indicios hacia bodega de indicios o hacia donde tenga que ser, y su firma. En el siguiente, cuando ya llegue a bodega de indicios, va a poner la fecha y la hora en el que está llegando a bodega de indicios, la persona que va a entregar, igual nombre completo, su cargo, entrega de indicios en su propósito, su firma, y el de abajo va a firmar la persona que le va a recibir en bodega de indicios. Va a poner otra vez su nombre, su cargo, recepción de indicios y su firma. Y ahí se van a ir anotando todos. Después de bodega de indicios, lo va a entregar hacia el perito que vaya a solicitarlo para hacer el análisis. Se hace la solicitud de Ministerio Público Policía hacia el siguiente perito. Crimi, entregué indicios balísticos. Después, el Ministerio Público Policía le solicita al Departamento de Balística el análisis de esos indicios. Entonces, el perito, ya con su oficio, irá a bodega de indicios, solicitará los indicios correspondientes a esta carpeta de investigación y entonces ahí firmará. Me voy a llevar estos indicios al laboratorio, se los lleva, los analiza, los vuelve a sellar, los vuelve a etiquetar, firma esta trazabilidad y los vuelve a entregar a bodega de indicios y otra vez aquí le vuelven a recibir en bodega de indicios, él entrega, recibe y así con todas las personas que vayan a intervenir en estos indicios, en el análisis y estudio de los indicios en laboratorio. Y ahí irán pasando. Todos estos hojas, igual aquí abajo como vemos, viene la paginación. Cuando se acabe esta hoja, pues se pueden añadir las que sean necesarias, siempre y cuando siempre estén marcados todos los servidores públicos que tuvieron acceso a este indicio para su estudio, para lo que haya sido, y que esta cadena de custodia obviamente va a llegar al tribunal y va a llegar a juicio oral y también pues será analizada y pues debatida en juicio oral. Y ya en el último, el anexo 4, este es como un tipo acuse. Aquí vuelves a poner carpeta de investigación, tu folio de intervención, el lugar de intervención, la fecha y hora de entrega. Y aquí sí puedes poner ya todos los indicios, todos. Aquí yo recolecté del 1 al 50, aquí ya puedes poner todos revueltos, ya no es necesario separarlos, aquí puedes añadirlos todos porque es tu acuse. Aquí vas a añadir todos los indicios que tú estás entregando al policía. Y igual, aquí se pueden repetir cuantas sean necesarias que no te quepan en esta hoja y cómo los embalaste, que están debidamente embalados, que están debidamente sellados, etiquetados, la persona que va a entregar, que en este caso pues el perito crimi o quien vaya a entregar el indicio, el perito que vaya a entregar estos indicios y la persona que va a recibir. Esta persona que va a recibir tiene que ser similar a este de acá arriba, ¿no? ¿Quién me está recibiendo a mí? Cuando yo estoy entregando quién me está recibiendo a mí, tiene que estar firmado ahí. Y este acuse, pues permite decir que yo los entregué. Es una forma de, pues de resguardar el hecho de que yo ya los haya entregado y que si algo le pasó posteriormente a mi entrega, ya no corresponde a mí. Decir, ok, es que se desapareció el indicio 5. Ah, bueno, no fui yo. Aquí está, yo lo entregué, aquí está la firma de quien me lo recibió, entonces ve con el siguiente servidor público y así. Entonces el objetivo es demostrar que yo entregué los indicios de manera adecuada y que ya no cae en mí la responsabilidad si algo llega a sucederle a ese indicio, que se llegue a perder, que se llegue a modificar, que se llegue a destruir, que ya no sea la misma, el mismo indicio que yo recolecté y que haya sido modificado. Es como una forma de asegurar que el punto ya no es mío. Y aquí la persona que recibe obviamente tiene que verificar que los indicios que yo estoy entregando pues sean los mismos que yo estoy aquí diciendo, ¿no? Y pues el anexo 5, la etiqueta.
Esta es la etiqueta que se tiene que utilizar, que tiene que estar marcada en cada uno de los indicios. Esta puede ser, pues, modificada. Permite que se haga más grande, más chica, dependiendo de las bolsas. Los peritos debemos de llevar, pues, etiquetas de diferente tamaño porque, pues, no vas a poner una etiquetota en un sobre pequeño, ¿no? Y no vas a poner una etiquetita en tu caja de cartón de una arma larga. Entonces, bueno, pues dependerá muchísimo del tamaño, hay que llevar de diferentes tamaños y esto permite que se modifique, que se haga más grande o más chica, siempre y cuando sea esta y que tenga la misma información, que venga su carpeta de investigación, el folio que utilizaste, que te dieron para la intervención, la fecha, la hora, esta es la hora de recolección, qué tipo de indicio estás observando y el número que tú le diste, número, letra o combinación que se le brindó a este indicio tiene que ser ahí. Si yo le di el indicio número 1 al arma de fuego, pues tiene que poner ahí el indicio 1, no le vas a poner otro número de indicio que no haya sido el de él, el de ese indicio. ¿Pregunta? ¿Duda? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz o nos puede escribir en el chat y hacemos lectura. Gracias. Y si no, vamos a ver este video. Creo que sí nos da poquito tiempo. ¿Sí nos dará tiempo? Sí, permítame, detengo la grabación tantito. Si tienen todas esas habitaciones, pues las mencionas y dices qué indicios encontraste en el interior, pero no, en el interior no se hacen los cerrojos, nada más en el video es como un ejemplo escolar de cómo se tendría que hacer la delimitación, como que trató de manejar ella que era una zona abierta, pero no, en el video es como escolar, pero en zonas cerradas no se, en inmuebles no se hace esa delimitación, se hace afuera. Y de la primera pregunta de que en desorden, ese no entiendo si gusta abrir su micrófono para explicarme cómo es el desorden. ¿A qué se refiere con desorden en lo que ha observado? Nairobi, si gusta activar su micrófono y hacer uso de la voz, por favor. Sí, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Le leo el mensaje tal cual lo envié. Sí. Yo pregunto, ¿los datos aportados en cadena de custodia no deberían llevar un orden, ya que es visto o revisado por Ministerio Público o juez asignado al caso? Lo pregunto porque hace un momento en una de las últimas diapositivas, que son parte de cadena de custodia, dijo que los datos que van aportados, creo que en el apartado de inventario en cadena de custodia, ya no es tan importante que lleven un orden, porque usted ya dijo anteriormente que ya los había entregado y que ya tenían un orden dentro de la cadena de custodia que se entrega primero junto con los indicios. Sí, los indicios, bueno, como les mencionaba, tienen que tener pues su identificación, ¿no? Pero no, en la escena no vamos a ir dividiéndolos por su estructura, por su origen. No vamos a ir marcando primero los indicios balísticos, luego los indicios biológicos, no lo vamos a ir marcando conforme los vamos entregando. Entonces, cuando ya se entrega en cadena de custodia, los indicios balísticos pudiste haber dado el número 1, el número 3, el número 10, y no va en orden, pero van separados conforme a su origen en cadena de custodia, entonces se puede ver revuelto, puedes ver el número 1, el número 3 y el número 10 en un registro de cadena de custodia porque corresponden a indicios balísticos. Luego el número 2, el número, no sé, 5, el número 7 corresponden a documentos y vienen separados, entonces no se ve como el orden. En eso solamente se va a ver en orden cuando venga el anexo 4 y añadas completamente todos los indicios que tú estás entregando. Entonces, a lo mejor por eso se pueden ver en desorden, pero pues en realidad es por la separación. No sé si ok. Muchas gracias. Sí, gracias por la aclaración, licenciada. Gracias. Sí, de nada. Sí, van a ver como separados porque van a identificarse conforme nosotros lo vamos a ir entregando, pero en cadena de custodia, pues se van a marcar únicamente por sus orígenes, no van a ir revueltos, pues, pero
Eso no significa que esté mal, sino que están siendo separados conforme a nosotros los fuimos identificando en el lugar de los hechos. Ah, ok, muy bien. Gracias, Gracias. licenciada. Quedó aclarado. ¿Alguien más? Ok, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todas y todos. Y pues ya, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada.